De las conversaciones entre amigos y máxime cuando uno de ellos es algún productor ganadero, siempre aparece el tema de lo que tiene que ver con las vacas, con las fincas, con las producciones, etcétera, etcétera. Para aquellos que no están familiarizados con estas empresas, pues esto se convierte como en un enigma y normalmente quieren saber un poco más al respecto, por lo que le indagan a los productores algo más a fondo de cómo funciona la empresa, cuáles son los parámetros, etcétera, etcétera. Normalmente los productores, cuando se les pregunta, siempre tienden a exagerar en lo que es el desempeño de la empresa ganadera. Entonces, elevan las ganancias de peso de sus animales, elevan las producciones de leche de las vacas, las cantidades de animales por hectárea, en general los parámetros técnicos de funcionamiento. Eso hace que para quien no está familiarizado, pues aparezca la inquietud o la impresión de que ese negocio es excesivamente rentable, de que produce grandes cantidades de dinero, y es la siguiente pregunta que le hacen a los productores. Pero normalmente los productores vinculados a la ganadería no son muy generosos cuando comentan los resultados económicos de lo que sucede en sus empresas. Siempre se andan quejando, no hay dinero, la ganadería no produce, etcétera, etcétera, lo cual contrasta con esas cifras y esos desempeños técnicos tan importantes que ellos han mencionado anteriormente. Por lo que entonces a los observadores externos les queda la impresión de que ese negocio sí debe acumular mucha riqueza y que realmente lo que sucede es que el productor no quiere contar toda su verdad. Por eso, el que es externo y no tiene mucha idea del negocio, no pierde la primera oportunidad que encuentra para comprarse un pedazo de tierra y en teoría todo lo que necesita para convertirse en un nuevo ganadero. El negocio, que se concibió de la noche a la mañana para ser productor con bovinos o con algunas de las otras especies, empieza a flaquear y a requerir algunas decisiones. ¿Qué tipo de animales va a utilizar a usted? Entonces empieza el consejo de unos y otros. No, esta es la mejor vaca, esta es la otra mejor, esta da más leche, esta come menos, todas son espectaculares, cada uno le da su propia versión y el productor muchas veces termina en manos de personas que con no tanta ética, finalmente alguna cosa costosa y no tan productiva como él esperaba, le venden. Este mismo proceso que sufrió con los animales, lo va a sufrir también con las especies de las praderas, las semillas, etcétera, 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 todo lo que va a comprar. En eso se incluye la maquinaria, todos los insumos y todos quieren llegar y vender. El productor, después de perder dinero, de hacer ensayos, de pruebas, error, acierto, etcétera, etcétera, finalmente de alguna manera algo termina produciendo. Algunos animales, una leche, algo termina produciendo. Y cuando los tiene listos en la puerta de la finca, es el momento en el que el productor se empieza a preguntar, ¿y ahora qué voy a hacer con eso que acabo de producir? ¿A quién se lo voy a vender? ¿A cómo me lo irán a pagar? Entonces es muy importante que usted entienda que una ganadería es una empresa como cualquier otra y que organizarla, diseñarla, etcétera, etcétera, requiere de un proceso importante que vamos a tratar de describir con algo de sensatez para que usted no pierda dinero y si ya la montó, pues haga los procesos correspondientes de reingeniería que le ayuden a ser mucho más eficiente. Es entonces muy importante que lo primero que se haga sea documentarse en la zona donde se va a producir, cuántos son los productores que están metidos en el mismo negocio, cuántos son los compradores, cuánto se produce en la zona, cuánto se compra, qué calidad de productos es la que se exige en ese mercado, cómo, cada cuánto, a qué precio pagan y en términos generales cuáles son los canales de comercialización. Esto es válido no solamente para los productos que se van a generar en las empresas, sino también para los insumos que éstas van a demandar. Y en términos generales, eso es lo que se conoce como un estudio de mercado, que no es nada más que saber quién me va a comprar, qué me va a comprar, cuánto me va a comprar, qué calidad me va a exigir y cómo me lo va a pagar, tanto para mis productos como para los insumos que voy a necesitar.
Cuando ya esto está dado, cosas que parecen tan simples como la misión de la empresa es uno de los factores más importantes que hay que declarar. Una misión de una empresa bien redactada debería dar claridad al productor, a los empleados, al observador externo y en términos generales a todos aquellos que tengan que ver con la empresa de tres factores supremamente importantes. El primero es saber qué hace la empresa. En este caso tenemos una empresa dedicada a producir leche y bovinos de una raza en particular. La segunda pregunta que debe contestar la misión es ¿para quién lo hace? ¿Cuál es el mercado? ¿Quiénes son los objetivos? ¿Y a quién voy a estar dirigido con mi producción? Y en tercer lugar, es muy importante que la empresa determine qué es lo que la va a diferenciar de todas las demás empresas que producen el mismo bien o servicio dentro de un mercado. ¿Qué la va a hacer singular? ¿Qué la va a hacer destacarse? Entonces, la importancia de la misión es que todo el mundo en la empresa sepa a qué se dedica esa empresa y cómo lo va a hacer. Por otra parte, es muy importante que se declare otro elemento que es la visión, que es que el productor, los empleados y todos los vinculados a la empresa sepan en el mediano plazo, en los próximos 5 años, 6 años, para dónde va la empresa y qué es lo que se espera lograr con esa empresa. Estos son elementos muy particulares de cada uno de los negocios, pero que determinan sin lugar a dudas el desempeño de cada uno de los mismos en el mediano plazo. Cuando ya se sabe qué es lo que se quiere hacer, pues lo siguiente que hay que hacer es una lista de qué recursos se tienen, qué se necesita, cuáles son los parámetros que se espera tener en términos de producción, de reproducción, de sanidad, para poder definir la estructura del hato y saber cuál será la producción esperada de la empresa en cuanto a las cantidades, a los precios, a las calidades y a los volúmenes. Y con esto tendremos organizado nuestro primer elemento de la planeación, que es el presupuesto de la producción. Es decir, con esto vamos a saber cuánto van a ser los ingresos o el dinero que se va a producir dentro de la empresa en cada uno de los periodos productivos. En el caso, por ejemplo, de las ganaderías donde hay vacas destinadas a la reproducción, esto nos va a permitir planear las áreas, los lotes, los consumos de forraje y saber finalmente cuántos van a ser los volúmenes de cada uno de los productos específicos que se van a ofertar al mercado. Cuando se trata de sistemas de engorde, estas planeaciones nos permiten determinar a ciencia cierta las áreas que van a necesitar cada uno de los grupos de animales, cómo va a ser el flujo específico de los animales en el negocio y cuánto voy a necesitar comprar y vender en los periodos de producción. Es evidente que la ganadería no es tan simple como se estaba pensando y que generar ingresos arranca de establecer un árbol de productividad muy claro, como el que estamos viendo en este momento, relacionado con una ganadería de cría, que no es una de las más complicadas, y que finalmente termina a través de todos los procesos de parámetros y producción de las vacas, sabiendo cuántos van a ser los terneros que se van a producir en un periodo de tiempo, lo que se va a destetar y lo que realmente podremos vender. Por otra parte, podremos establecer un segundo producto o más bien un subproducto que serán las vacas de descarte y sabremos cuál será su cantidad, su peso, tamaño, etcétera, etcétera. Pero esto es solamente la parte productiva. A esto hay que adicionarle las condiciones de mercado que tienen que ver con el sistema de comercialización, la calidad de los productos, épocas del año, etcétera, etcétera, que son los que van a determinar los precios. Y esa conjunción de la cantidad de productos, los subproductos y el precio que se pueda lograr en el mercado por esos son los que van a determinar la cantidad de ingresos, es decir, el dinero que se va a producir, que se va a recibir por el desempeño del sistema productivo en un periodo de tiempo. Entonces es cuando se empiezan a hacer algunas consideraciones y mirar hacia el futuro, algunas cosas como la infraestructura, todo lo que tiene que ver con las instalaciones,
la maquinaria y algunos equipos importantes. No es salir a comprar lo primero que le ofrecen, es proyectar las necesidades, cuántas vacas va a ordeñar, cuánto tiempo necesita que estén en el ordeño, cuántos puestos debería tener su equipo de ordeño, de qué tamaño es la explotación, justifica o no justifica tener tractores, implementos, vehículos, etcétera, etcétera. Lo siguiente que se debe hacer es mantener siempre un inventario actualizado de la disponibilidad y el estado de la maquinaria, equipos y demás que se posee. Importante aplicar la frase se tiene lo que se necesita se tiene. Es decir, en los tres elementos que se están mencionando no hay ni un sobredimensionamiento que haga que se desperdicien recursos, ni un subdimensionamiento que haga que los procesos sean poco eficientes. Se deben establecer planes de renovación. En el momento en que se compra una máquina, un equipo o se termina la construcción de una instalación, pues está la alegría y la satisfacción de haberlo adquirido, pero empieza el proceso de desgaste y hay que mirar hasta cuándo va a funcionar ese elemento y cómo hay que reemplazarlo y de dónde van a salir los dineros para esto mismo. Cuando se habla del desempeño de las personas, pues normalmente no hacemos un inventario de las labores, qué es lo que hay que hacer, a qué horas hay que levantarse, hay que traer las vacas, etcétera, etcétera. Cada una de las labores que se desarrollan en el día a día de la empresa ganadera deberían listarse. Con esa lista es muy sencillo empezar a ponerle tiempo a cada una de las actividades, cuánto se van a demorar y cuál es el nivel de calificación que necesita el operario que la va a desarrollar. Una vez establecido esto, pues se puede saber cuál es el personal que se va a necesitar, las cargas laborales, los perfiles de capacitación, etcétera, etcétera. Y lo siguiente a realizar es establecer las líneas de mando, quién depende de quién está a cargo de quién, para que existan unas líneas de autoridad y cada quien sepa a quién debe rendir cuentas. Y rendir cuentas no solamente implica que existan las líneas de autoridad, sino que cada una de las personas sepa qué es lo que debe hacer. Por eso cada cargo debe tener su manual de funciones y cada persona debe tener muy claro qué es lo que se espera que haga y cuáles son sus responsabilidades dentro del funcionamiento de la empresa. Los empleados entonces, antes que exigirles, pues se les deben cumplir algunas condiciones como las que estamos observando, que tienen que ver con unos pagos justos, puntuales, etcétera, etcétera, capacitación para el desarrollo de sus funciones, promoción, ascensos, mejoras dentro de la misma empresa, participación de los procesos, el respaldo que se les debe dar a ellos mismos y los retos, las ayudas que les debe dar la empresa para desarrollarse no solamente como personas, sino como profesionales de su oficio. Cuando los empleados encuentran estos ambientes y estas condiciones, es cuando en términos generales hacen lo que a nosotros nos gustaría que hicieran desde el principio, pero muchas veces sin ofrecer todas las condiciones. En ese momento se ponen la camiseta de la empresa y ayudan a echar adelante los procesos. Una vez planeados estos factores, es el momento entonces de retomar el sistema productivo que habíamos dejado en su generación de ingresos y empezar a mirar todos estos factores, cómo se van a empezar a convertir en costos que hay que aplicarle al sistema de producción y cuántos son las cantidades de cada uno de ellos, qué es lo que se va a utilizar en costos para el manejo de la alimentación, qué tanto van a impactar las construcciones, los costos fijos, la mano de obra, etcétera, etcétera. Y una vez construido el árbol de costos que va a regir el funcionamiento de la empresa, pues es muy fácil establecer una relación entre los costos que se van a generar y los ingresos que se habían proyectado para tratar de establecer la verdadera productividad del sistema que queremos implementar. Es el derecho de cómo montar una empresa desde el punto de vista económico. Primero mirar la viabilidad antes de ponerse a hacer grandes compras, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil seguir las finanzas de las empresas si se discriminan por actividades y por rubros dentro de las subempresas que existen en una empresa ganadera, todos los ingresos y los egresos. El registro juicioso y disciplinado de estos movimientos de dinero
nos va a permitir realizar el cálculo y el análisis de muchas de las herramientas de funcionamiento económico como márgenes brutos, márgenes netos, estados de pérdidas y ganancias, costos unitarios de producción y el porcentaje que representa cada uno de ellos. Además, cómo vamos a tener el dinero circulando a través de los flujos de caja y cómo va a ser la recuperación de la inversión basado en el análisis del valor presente neto y la tasa interna de retorno. Claro, realizar análisis periódicos para poder hacer ajustes a los sistemas de producción y su funcionamiento desde el punto de vista económico es de suma importancia para poder hacer retroalimentación y siempre mejorar el funcionamiento económico. Una consideración que es muy importante tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que producir cada unidad de lo que se esté generando en una empresa tiene unos costos variables. Para el caso de la ganadería, estos estarían representados por la salud, por la alimentación y algunos otros costos directos de esa producción. Se establece entonces una diferencia entre los costos variables que implica producir cada unidad y el valor de venta de estos. Este margen de diferencia inicialmente deberá ser utilizado para comenzar a pagar los costos fijos. Lo mismo sucede tanto en las ganaderías de carne como en las ganaderías de leche. Una vez se hayan cubierto todos esos costos fijos, será el momento en el que la diferencia entre los costos variables de la empresa y el valor de venta ya no necesita pagar más costos fijos y esa diferencia comenzará a convertirse en utilidades de la empresa. Al nivel de producción mínimo que se necesita para generar utilidades es a lo que se le llama el punto de equilibrio. Entonces es muy importante que cada una de las empresas, como en el caso de la lechería que presentamos en la pantalla, sepa exactamente cuánto le cuesta producir cada uno de los productos que genera. En este caso tenemos el costo de producción por litro de leche en términos de dólares y cómo está representado en términos absolutos y en términos porcentuales el valor o el costo de producción de ese litro de leche. De igual manera, es de suma importancia saber cuánto nos cuesta producir cada uno de los animales. Para el caso que se observa, es el costo de producir una ternera de reemplazo en la lechería y tratar de tenerla parida de 2 años con un levante y una crianza supremamente eficientes desde el punto de vista técnico y saber exactamente cuánto va a costar desarrollar ese proceso. Trabajos y cosas interesantes como lo que hoy se hace con embriones son muy importantes, pero hay que tener en cuenta las evaluaciones económicas. Este es el ejemplo del desempeño técnico y de lo que puede costar el desarrollo de unos embriones de animales de razas puras con el uso de fertilización in vitro con semen sexado. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuánto vale cada uno de los procesos y en términos generales cuántos embriones o cuánto se produce. Para el caso que se está analizando, cada una de las preñeces confirmadas de 60 días en el vientre de las receptoras terminó costando $811.70 y uno de los costos más altos, de los que normalmente no se les pone mucha atención, fue el hecho de tener las receptoras tanto tiempo improductivas y no lograr la preñez en la totalidad de ellas. Esto es lo que más representa costos dentro de ese proceso, los dineros no obtenidos. Es muy importante también que los productores y todos tengamos en cuenta que la producción debe perdurar en el tiempo, que las generaciones actuales tenemos el planeta prestado por parte de las generaciones que vendrán posteriormente y que debemos producir, pero con la capacidad de permanecer. A eso es a lo que llamamos sostenibilidad y es muy importante desde el punto de vista institucional, económico, ambiental y social. Elementos que se deben tener en cuenta para asegurar la sostenibilidad incluyen manejos de desechos, aguas, arborizaciones, suelos, el bienestar animal, la eficiencia de la infraestructura, maquinaria y equipo, plan sanitario, praderas, sales, sostenibilidad de la empresa como tal, es decir, capaz de perdurar sin que el propietario o sus representantes estén directamente vinculados, el uso de suplementos, etcétera, etcétera. A todo esto es muy importante sumar la necesidad
de poder acreditar los procesos que se están desarrollando. Para el caso colombiano, esta es la sugerencia de los documentos que debería tener o de lo que debería acreditar cada una de las empresas. No todos serán posibles, pero a medida que se puedan ir recopilando más y que las cosas se puedan hacer con mejor soporte, pues seguramente tendremos unas empresas mejor organizadas. Es entonces el mensaje que se quiere traer, que el solo hecho de tener animales y tener un pedazo de tierra no es lo mismo que hacer ganadería. Hacer ganadería es armar un rompecabezas enorme que tiene una serie importante y una cantidad enorme de variables que nos ayudan a organizar un sistema de producción sensato, que es sostenible en el tiempo, que funciona como una empresa organizada, que se preocupa por la gente y que es rentable y que es capaz de acreditar y de certificar todos los procesos que realiza. Cuando esto se dé, estaremos hablando de una verdadera empresa ganadera. Entonces, es muy importante que cada una de las empresas haga un análisis y vea de todos esos factores que son tan importantes, cuáles son los que menos ha desarrollado, cuáles son los que tienen términos intermedios y cuáles son los que más o menos ya pueden estar en niveles aceptables, comparados con el interior de la empresa dentro de cada uno de los rubros y comparados con el ideal del exterior de lo que sería una empresa rentable y bien organizada. Estos procesos de aplicación en ganaderías medianamente organizadas nos muestran gráficos de cumplimiento más o menos de la forma que se observa en la pantalla. Para el caso de esta ganadería en particular, es notoria la falencia en el centro documental y el escaso desarrollo en términos de organización empresarial. Las más de las veces productores y técnicos nos ocupamos mucho de otras cosas, calidades, parámetros técnicos, innovar, poner tecnología, etcétera, etcétera, pero descuidamos algunas cosas importantes de la organización de la empresa y de poder acreditar los procesos que desarrollamos en ellas mismas. La misma metodología aplicada a la ganadería de un área geográfica en Colombia mostró que el grado de avance de la ganadería ha sido muy escaso y que uno de los factores más importantes o de los que menos se ha desarrollado tiene que ver con la organización empresarial. En términos generales, de lo que más se han preocupado los productores sin que realmente hayan logrado avances demasiado importantes tiene que ver con los parámetros productivos, pero el resto de los componentes de la empresa han sido enormemente descuidados. Entonces, como se mencionó desde el comienzo, la culpa no es de la vaca. Todas las vacas pintadas, negras, blancas, amarillas, rojas, negras, lo que usted quiera, son susceptibles de ser manejadas de una manera racional y coherente. Ellas toman el camino que nosotros les indicamos y la empresa va por el rumbo que nosotros determinamos. Sin embargo, si no ejercemos, si no ejecutamos procesos como la planeación, la organización, saber para dónde vamos, saber cómo es que se va a hacer y quién lo va a hacer, con qué se va a hacer, si no sabemos dirigir y si no sabemos controlar los resultados de lo que estamos haciendo, pues no podemos hablar de que estamos haciendo una verdadera administración de la empresa ganadera ni de ninguna otra. Queda entonces el mensaje de la importancia de la gran cantidad de factores que hay que evaluar, que hay que planear y que hay que mirar para poder generar desarrollo verdadero dentro de las empresas ganaderas. Muchas gracias por su amable atención y que sea de utilidad este elemento de reflexión.